El arte de la falsificación y la deconstrucción en China, por Byung-Chul Han. Capítulo 1. Quan. Derecho. Hegel, nada más y nada menos, constata en los chinos una tendencia a la mentira. Los acusa de una gran inmoralidad. En China, por lo visto, no existiría el honor. Los chinos son conocidos por mentir allí más que nadie. A Hegel le sorprende que nadie se tome a mal la mentira una vez que se descubre. Los chinos se comportan, añade Hegel, de manera astuta y taimada, de modo que los europeos deberían cuidarse en su trato con ellos. Por lo visto, Hegel no encuentra ninguna justificación concluyente de la conciencia de la vileza moral. De ahí que remita al budismo, que tiene a la nada como lo supremo y absoluto como Dios, y exige el menosprecio del individuo como máxima perfección. Hegel entiende que tras la negatividad del vacío budista se esconde una nada nihilista. Por eso la hace responsable de la gran inmoralidad de los chinos. La nada nihilista, plantea Hegel, sin reparo alguno, no admite ningún compromiso, conclusión ni constancia. La nada nihilista se opone a cualquier dios que represente la verdad y la autenticidad. En realidad, el vacío del budismo chino se refiere a la negatividad de la descreación y la ausencia. Vacía y deja sin sustancia al ser. El ser, ousia, es la permanencia, que está en la base de todo cambio y transformación como lo mismo. La creencia en la inmutabilidad y permanencia de la sustancia responde a la idea de la subjetividad moral y la objetividad normativa occidentales. En cambio, el pensamiento chino, desde sus comienzos, es deconstructivo, ya que rompe radicalmente con el ser y la esencia. También el Tao, que significa camino, representa una contrafigura frente al ser o la esencia. Se ajusta a los cambios, mientras que la esencia se opone a la transformación. La negatividad de la descreación y de la ausencia vacía al ser desde el comienzo del proceso o del camino infinito. El proceso, con sus transformaciones incesantes, también domina la conciencia china del tiempo y la historia. De ahí que la transformación no esté plagada de acontecimientos, ni se desarrolle de un modo eruptivo, sino discreto, imperceptible y continuo. Una creación que remitiera a un punto absoluto y único sería impensable. Una temporalidad llena de acontecimientos se caracteriza por la discontinuidad. El acontecimiento marca una ruptura, abre una brecha en la transformación continua. Las rupturas o revoluciones son, pues, ajenas a la conciencia china. De ahí que el pensamiento chino no tenga acceso a las ruinas, no conoce identidad alguna que remita a un acontecimiento único. En este sentido, no existe la idea del original, puesto que la originalidad presupone un comienzo en sentido estricto. El pensamiento chino no se caracteriza por concebir la creación a partir de un principio absoluto, sino por el proceso continuo sin comienzo ni final, sin nacimiento ni muerte. Por este mismo motivo, el pensamiento del lejano oriente no pone énfasis en la muerte, como Heidegger, o en el nacimiento, como Hannah Arendt. El ser se desustancializa, haciéndose camino. También Heidegger se vale más a menudo de la figura del camino, pero el suyo es un camino que se distingue claramente del camino taoísta, puesto que no transcurre, sino que se profundiza. Los conocidos caminos de bosque de Heidegger son caminos, por lo general medio ocultos por la maleza, que cesan bruscamente en lo no hollado. En cambio, el camino chino se extiende en la planicie, cambia de recorrido constantemente, sin cesar bruscamente, sin sumergirse en lo no hollado, sin acercarse a lo oculto.
Ni la brusquedad ni la profundidad son características del pensamiento chino. Aditon, en griego antiguo, significa inaccesible o intransitable. Se refiere al espacio interior del templo de la Grecia antigua, completamente apartado del exterior, donde se celebraban cultos religiosos. El aislamiento, la cesura radical, define lo sagrado. El pensamiento del lejano oriente es ajeno al encierro, sin ventanas, a la profundidad intransitable o a la interioridad. El templo budista se caracteriza por la permeabilidad o la apertura completa. Algunos templos tienen puertas y ventanas que no cierran nada. En el pensamiento chino no hay aditon. Nada se separa, nada se clausura. No hay nada que sea absoluto, es decir, que esté apartado y dividido. El original sería una variante del aislamiento o la conclusión. Podría decirse que el aditon constituye la originalidad y el origen. El pensamiento chino resulta pragmático en un sentido singular. No rastrea al ser o al origen, sino a las constelaciones cambiantes de las cosas. Pragmata. Se trata de reconocer el transcurrir mutable de las cosas para acceder a él en función de la situación y sacar provecho. El pensamiento chino desconfía profundamente de las esencias inmutables o principios. Esta flexibilidad o adaptabilidad que remite a la falta de esencia, al vacío, es para Hegel una muestra de astucia, hipocresía o inmoralidad. En chino, derechos humanos se traduce Ren Quan. El símbolo Quan apunta a un espectro de significación que designa la particular naturaleza de la concepción china del derecho. Carece de todo carácter conclusivo, absoluto o inmutable. En un principio, Quan se refería al peso que desplaza una balanza de un lado a otro. Por lo tanto, Quan significa mover y pesar. No tiene una posición fija y definitiva, más bien es movedizo, desplazable y provisorio, como el pilón de la balanza. Varía de posición para encontrar el equilibrio en función del peso del lado opuesto. El derecho es compensatorio, ni excluyente ni discriminatorio. La exclusividad le resulta ajena. El pensamiento chino, sin embargo, admite la regularidad de las normas convencionales, Xin, pero a su vez está caracterizado por la conciencia del cambio constante. Así lo muestra la siguiente sentencia de Zuxi. Normalmente uno se atiene a la regla de la convención, pero para los cambios uno se sirve del Quan. Quan designa la capacidad de adaptarse a situaciones variables y beneficiarse de ellas. Quan Shi Si Shi define un poder táctico conveniente. Quan remite tanto al potencial inherente a una situación como a un código que permanece igual independientemente de la situación o coyuntura. En el contexto de Quan, nada es definitivo. Estos niveles de significación de Quan inscriben necesariamente tanto en la concepción china del derecho como de los derechos humanos, la relatividad y la situación. El poder, Quan Li, también se distingue de la fuerza en este mismo sentido, puesto que, a diferencia de esta última, no presenta una dimensión estática, sino constelativa. Aquel que es capaz de valerse y aprovechar el potencial de constelación de la situación alcanza el poder. El poder no responde a una subjetividad, sino a una situación. Depende, de hecho, de la coyuntura. Y es más, el símbolo Quan se emplea tanto para la propiedad intelectual, Si Shi Chang Huang, como para el copyright, Su Suo Quan. De este modo, también en estos conceptos quedan inscriptas, al menos en su dimensión semántica más profunda, una constante relatividad o provisionalidad. Si es el símbolo chino que denomina la sabiduría. Este símbolo, que está relacionado con el conocimiento, empleado en el concepto de propiedad intelectual, además de conocimiento, significa astucia, destreza táctica o proceder estratégico. De este modo,
La concepción china del conocimiento se distingue por completo de la idea occidental de verdad o veracidad, que remite a la inmutabilidad y la duración. La relatividad y la situación del Quan la deconstruye. El pensamiento chino sustituye el peso del ser por el pilón del Quan, es decir, por la gravitación de la situación. Capítulo 2. Senshi, original. En una carta a Wilhelm Fliess del 6 de diciembre de 1896, Freud escribe: «Sabes que trabajo con el supuesto de que nuestro mecanismo psíquico se ha generado por superposición de capas, porque de tiempo en tiempo el material existente de huellas mnémicas experimenta un reordenamiento según nuevas concernencias, una inscripción. Lo esencialmente nuevo en mi teoría es entonces la tesis de que la memoria no existe de manera simple, sino múltiple, registrada en diferentes variedades de signos. Así pues, las imágenes del recuerdo no son reflejos invariables de la vivencia, más bien son producto de una construcción compleja del aparato psíquico, están sometidas a una transformación incesante. Las constelaciones y relaciones nuevas modifican su aspecto constantemente. El aparato psíquico sigue un complejo movimiento temporal, por medio del cual lo posterior también constituye a lo anterior. En él se entremezclan pasado, presente y futuro. La concepción de Freud de la transcripción cuestiona toda teoría de la reproducción, que presupone que las escenas vívidas quedan grabadas invariablemente en la memoria y pueden ser recuperadas en su misma forma después de mucho tiempo. Los recuerdos no son copias que se mantienen iguales a sí mismas, sino huellas que se cruzan y se superponen. En chino clásico, el original se denomina Senshi. Literalmente significa huella verdadera. Se trata de una huella singular, puesto que no tiene lugar en una trayectoria teleológica, y en su interior no está habitada por ninguna promesa. Tampoco está relacionada con nada enigmático ni querigmático. Además, no se condensa hasta adoptar una presencia unívoca y uniforme. Más bien, deconstruye toda idea de un original que encarna una presencia y una identidad invariables e inconfundibles que descansan en sí mismas. El proceso y la diferencia le confieren una fuerza centrífuga deconstructiva. No da lugar a ninguna obra de arte acabada, cerrada en sí misma, que pudiera adoptar una forma definitiva y escapar a toda transformación. Su diferencia respecto de sí misma no le permite alcanzar el reposo que le podría proporcionar una forma definitiva. En este sentido, siempre se aparta de sí misma. La concepción china del original como huella, shi, remite a la estructura freudiana de la huella mnémica, que está sometida a un reordenamiento y transcripción constantes. La idea del original chino no se entiende como una creación única, sino como un proceso infinito. No apunta a la identidad definitiva, sino a la transformación incesante. El cambio, sin embargo, no tiene lugar en el alma de una subjetividad artística. La huella se borra en favor de un proceso que no admite una fijación esencialista. El lejano oriente no conoce ninguna dimensión predeconstructiva como la del original, el origen o la identidad. En realidad, el pensamiento del lejano oriente comienza con la deconstrucción. El ser, en tanto concepto fundamental del pensamiento occidental, es igual a sí mismo, no permite ninguna reproducción más allá de sí mismo. La prohibición platónica de la mímesis surge de esta concepción del ser. La belleza o el bien, según Platón, permanecen inmutables y solo idénticos a sí mismos. Son uniformes, monoeides. De este modo, no queda lugar para ninguna desviación. Según esta interpretación del ser, toda reproducción tiene algo de demoníaco, que destruye la identidad y la pureza originarias.
La idea platónica ya bosqueja la reflexión sobre el original. Toda reproducción conlleva una falta de ser. En cambio, la figura fundamental del pensamiento chino no es el ser uniforme y único, sino el proceso poliforme y heterogéneo. Una obra de arte china nunca permanece idéntica a sí misma. Cuanto más venerada, más cambia su aspecto. Los expertos y los coleccionistas escriben sobre ella, se inscriben en la obra por medio de marcas y sellos. De esta manera, se van superponiendo inscripciones, de igual manera que las huellas némicas en el aparato psíquico. La propia obra está en transformación constante, sometida a una transcripción incesante. Esta no descansa en sí misma, más bien fluye, se opone a la presencia. La obra se vacía, convirtiéndose en un lugar que genera y comunica inscripciones. Cuanto más famosa es una obra, más inscripciones muestra. Se presenta como un palimpsesto. La transformación no afecta únicamente a algunas piezas concretas de un artista, sino a toda su obra. Su corpus se modifica de modo constante, aumenta y disminuye. Se agregan imágenes que aparecen de pronto y desaparecen otras que en un pasado se le habían atribuido, como la obra del conocido maestro Dong Yuan, que tienen un aspecto distinto durante la dinastía Ming que durante la dinastía Song. Las falsificaciones o las reproducciones también definen la imagen de un maestro. Se lleva a cabo una inversión temporal. Lo posterior o sucesivo determina el origen. De este modo lo deconstruye. La obra es un gran espacio vacío o en construcción que siempre se está llenando de nuevos contenidos, de nuevas imágenes. En este sentido podríamos decir, cuanto más grande es un maestro, más vacía está su obra. Es un significante sin identidad, que se llena constantemente de nuevos significados. El origen se muestra como una construcción posterior. Tampoco Adorno concibe la obra de arte como una forma estática, fija e invariable, sino como algo vivo espiritualmente que es capaz de cambiar. Lo que entre tanto ha cambiado en Wagner no es meramente su efecto, sino la obra misma en sí. Las obras de arte, en cuanto a algo espiritual, no son nada en sí definitivo. Forman un campo de tensiones de todas las voluntades y fuerzas posibles, de las tendencias internas y de lo que se les opone, de los logros y de los necesarios fracasos. Una y otra vez de ellas se desprenden, surgen objetivamente nuevos estratos, otros se hacen indiferentes y se extinguen. La verdadera relación con una obra de arte no es tanto que ésta, como se dice, se adecúe a una nueva situación, como que en la obra misma se descifre aquello a lo que históricamente se reacciona de manera distinta. En este fragmento la obra de arte se presenta como un ser vivo que crece, que muda de piel y se transforma. El cambio no se produce en la situación externa, sino en el interior del ser, que está en la base de la obra. Adorno se distancia claramente de la transformación de lo idéntico, que se debe a una situación. Según Adorno, la obra de arte sería un cuerpo cambiante, que no está sometido al cambio, sino que él mismo cambia. La riqueza interior y la profundidad interior de la obra pasarían por su vitalidad y su capacidad de transformación. Se distingue por su abundancia inagotable y su profundidad sin fondo. La animan hasta convertirla en un organismo vivo. Su riqueza se despliega independientemente de la situación. Por su parte, la obra de arte china está vacía y es llana. No tiene alma ni verdad. El vacío desustancializador se abre a las inscripciones y las transcripciones. La obra de un maestro chino tiene capacidad de transformarse porque en sí misma está vacía. Aquello que impulsa el cambio hacia adelante no es la interioridad del ser, sino la exterioridad de la transmisión o de la situación. No solo el estilo de una obra cambia constantemente, sino también su tema. Cada época tiene una idea distinta sobre este. Así pues, puede suceder que los verdaderos originales de un maestro se alejen de su obra, mientras que las falsificaciones, que responden al gusto de la época,
sean tomadas en cuenta y se revelen importantes históricamente. En este caso, las falsificaciones tienen más valor histórico, artístico, que el original verdadero. Son más originales que el original. Las preferencias estéticas de una época, el gusto predominante de un periodo influye en la obra de un maestro. Los cuadros con temáticas que no son contemporáneas caen en el olvido, mientras que aumentan las obras de temas populares. Por ejemplo, si una época está muy marcada por las tradiciones, de pronto en la obra de Dong Yuan se multiplican los cuadros con imágenes de motivos tradicionales. La transformación silenciosa de su obra responde a las distintas necesidades a lo largo del tiempo. En la época de la dinastía Ming, en que los comerciantes hacían de mecenas y desempeñaban un papel importante para el arte, de repente en los cuadros de Dong Yuan aparece un motivo nuevo: los vendedores. Las falsificaciones y las recreaciones trabajan permanentemente en favor de esta transformación. En la antigua práctica artística china, el aprendizaje se lleva a cabo copiando. La copia también funciona como una señal de respeto para con el maestro. La gente estudia, elogia y venera una obra copiándola. La copia es una alabanza. Se trata en realidad de una práctica que tampoco resulta desconocida para el arte europeo. La copia de Manet del cuadro de Gauguin parece una declaración de amor. Las imitaciones de Van Gogh de las estampas japonesas de Hiroshige expresan admiración. He sabido que Cézanne iba a menudo a Louvre para copiar a los maestros antiguos. Ya Delacroix lamentaba que se abandonara el ejercicio de la copia como fuente esencial e inagotable de conocimiento. El culto a la originalidad deja en un segundo plano esta práctica esencial para el proceso creativo. En realidad, la creación no es un acontecimiento repentino, sino un proceso dilatado, que exige un diálogo intenso con lo que ya ha sido para extraer algo de ello. El constructo del original borra lo que ha sido, aquello anterior de lo cual se extrae algo. En China, no era ninguna tontería para la carrera de un pintor colocar una falsificación de un antiguo maestro en la colección de un experto reputado. Si un pintor lograba crear la falsificación de un maestro, ganaba un gran reconocimiento, puesto que era una manera de demostrar sus capacidades. Para el experto que autentificaba la falsificación, esta tenía el mismo valor que la obra del maestro. A Zhang Daqian, el pintor chino más famoso del siglo XX, le llegó la fama cuando un respetado coleccionista confundió una de sus falsificaciones de un maestro antiguo con el original. En lo relativo al conocimiento, los falsificadores y los expertos no se diferencian en lo esencial. Entre ellos se genera una competencia, un duelo por el conocimiento, en el que está en juego quién tiene un conocimiento más íntimo del arte del maestro. Cuando un falsificador toma prestado un cuadro de una colección y al devolverlo no entrega el original sino una copia, no estamos ante un engaño, sino ante un acto de justicia. La regla del juego reza así: cada uno tiene el cuadro que se merece. No es la capacidad adquisitiva, sino el conocimiento, lo que legitima la posesión de un cuadro. Se trata de una insólita práctica de la China antigua, a la que la especulación contemporánea en el mundo del arte vendría a poner fin. En la película Fraude de Orson Welles, Elmire de Hory, mientras falsifica un cuadro de Matisse ante la cámara, dice sobre este: muchos de estos cuadros son débiles, el trazo de Matisse no es muy seguro, me parece. Dibuja fragmento a fragmento dudando mucho, y siempre añade algo, una y otra vez. Sus líneas no fluyen, no se muestran tan dúctiles y certeras como las mías. Debo dudar para que se parezca más a Matisse. Elmire pinta mal a propósito, para que su falsificación se parezca más al original. De este modo, invierte el comportamiento convencional entre el maestro y el falsificador. El falsificador pinta mejor que el maestro. También podría decirse que si Elmire quisiera hacer una copia de Matisse más original que el original, lo lograría, porque sus habilidades
plasmarían la intención del artista mejor que éste. Cuando el falsificador más famoso de Vermeer, Jan van Meegeren, presentó en París su recreación libre de la Cena de Maús, todos los expertos de Vermeer, que se creían a sí mismos infalibles, declararon que el cuadro era verdadero. Tampoco los análisis técnicos pudieron revelar que se trataba de una falsificación. El 18 de septiembre de 1938, el cuadro se presentó en sociedad. La crítica estaba entusiasmada. Van Meegeren hizo la falsificación a conciencia. Estudió viejos documentos para poder restituir los pigmentos originales. Cual alquimista, experimentó con óleos y disolventes. Buscó cuadros viejos del siglo XVIII en las tiendas de antigüedades para conseguir lienzos originales, a los que les quitó los colores y les volvió a dar la primera capa. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando examinaron la colección de pintura del mariscal del Reich Hermann Göring, descubrieron un Vermeer desconocido hasta entonces, Cristo y la adúltera. Al investigar a los holandeses que habían vendido cuadros de Vermeer a los nazis, detuvieron y encarcelaron a Jan van Meegeren. En ese momento nadie le creyó cuando afirmó que se trataba de una falsificación. Así fue que pintó bajo observación su último Vermeer, el joven Cristo en el templo. Se cuenta que durante el juicio declaró: «Ayer este cuadro valía millones. Los expertos y los amantes del arte llegaban desde todos los rincones del mundo para admirarlo. Hoy no vale nada, y nadie cruzaría la calle ni para verlo gratis. Pero el cuadro es el mismo. ¿Qué es lo que cambió?». Mientras que el hijo de Van Meegeren todavía afirmaba en 1951 que muchas de las admiradas obras maestras que se exhibían en las salas de las grandes galerías parisinas eran falsificaciones de su padre, Jean Dicon publicó el escrito Retorno a la verdad, en el que intentaba defender la autenticidad de la Cena de Maús. La idea de original está estrechamente entrelazada con la de verdad. La verdad es una técnica cultural que atenta contra el cambio por medio de la exclusión y la trascendencia. Los chinos aplican otra técnica cultural, que opera con la inclusión y la inmanencia. Solo en el terreno de esta última es posible relacionarse con las copias y las reproducciones de manera libre y productiva. Si Elmire y Van Meegeren hubieran nacido durante el Renacimiento, no cabe duda de que habrían gozado de más reconocimiento. Al menos no los habrían perseguido legalmente. Todavía era embrionaria la idea de una subjetividad artística genial. La obra aún se imponía sobre el artista. Tan solo importaba la capacidad artística que uno pudiera demostrar falsificando obras de los grandes maestros, que idealmente no debían distinguirse de estas. Si un falsificador pintaba tan bien como un maestro, entonces él mismo era a su vez un maestro y no un falsificador. Es bien sabido que Miguel Ángel era un falsificador genial. En cierto modo fue uno de los últimos chinos del Renacimiento. Como algunos de los pintores chinos, hizo copias perfectas de los cuadros que había tomado prestados y sustituyó los originales en vez de devolverlos. En el año 1956, en el Museo Cernuschi de París, dedicado al arte asiático, se celebró una exposición de las grandes obras del arte chino. No tardó en hacerse manifiesto que en realidad los cuadros eran falsificaciones. La cuestión es que el falsificador era nada más y nada menos que el pintor más importante del siglo XX, Zhang Daqian, cuyas obras se estaban exponiendo a la vez en el Museo del Arte Moderno. Era considerado el Picasso chino. Ese mismo año tuvo lugar un encuentro entre él y Picasso, que fue interpretado como la cumbre de la confluencia entre el arte oriental y occidental. Cuando se dio a conocer que las obras maestras antiguas eran falsificaciones suyas, el mundo occidental vio en él un burdo mentiroso. Pero para Zhang Daqian se trataba de cualquier cosa salvo falsificaciones. La mayoría de estos cuadros antiguos no eran bajo ningún aspecto falsificaciones, sino reproducciones de pinturas desaparecidas que solo se habían transmitido literariamente. En China, los propios coleccionistas a menudo eran pintores, como en el caso de Zhang Daqian,
que era un apasionado coleccionista. Poseía más de 4.000 cuadros. Su colección no era un archivo muerto, sino una antología de maestros antiguos, un lugar vivo de comunicación y transformación. Él mismo era un cuerpo cambiante, un artista de la metamorfosis. No le costaba lo más mínimo ponerse en el papel de maestros antiguos y crear en cierto modo originales. El genio de Zhang probablemente garantizaba que algunas de sus falsificaciones permanecerán sin ser detectadas por un largo tiempo, creando pinturas antiguas que correspondían a las descripciones verbales inscritas en catálogos de pinturas perdidas. Zhang pudo pintar falsificaciones que los coleccionistas ansiaban descubrir. En algunas obras, transformaba las imágenes de maneras totalmente inesperadas, reordenando una composición de la dinastía Ming como si fuera una pintura de la dinastía Song. En este sentido, sus cuadros son originales, puesto que siguen la verdadera huella de los maestros antiguos, engrosando y transformando su obra a posteriori. Únicamente el énfasis en la idea de un original irrepetible, intocable y excepcional los degrada, convirtiéndolos en meras falsificaciones. Esta práctica singular de la creación continuada solo es concebible en una cultura que no esté atravesada por las interrupciones revolucionarias y las discontinuidades por el ser y la esencia, sino por la continuidad y las transformaciones silenciosas, el proceso y el cambio. Capítulo número 3. Xiang-Zhang. Sello del ocio. Los sellos que pueden verse en los cuadros antiguos chinos son muy distintos de las firmas de la pintura europea. No son expresión de la autoría, que vendría a autentificar la imagen y hacerla excepcional. La mayoría de los sellos son obra, más bien, de los expertos o los coleccionistas, que se inscriben en las imágenes no solo por medio de esas marcas, sino también de sus comentarios. El arte es una práctica comunicativa, interactiva, que transforma la apariencia de una obra incesantemente. Los últimos en contemplar una imagen también le dan forma. Cuanto más conocido es un cuadro, más sometido está a transformaciones. La historia del coleccionismo tiene un valor histórico-artístico, puesto que modifica la obra tanto física como estéticamente. En la pintura china los sellos forman parte de la composición de la imagen. No se entienden como un paratexto, sino que pertenecen al propio texto. Desde los comienzos, las pinturas chinas se orientan hacia las inscripciones que reciben, al dejar superficies vacías en la imagen como espacios comunicativos. Instan abiertamente al observador a inscribirse en esta. El sello no sirve al pintor chino para dejar constancia de su presencia como subjetividad creadora. Más bien, abre un terreno de diálogo, en el que solo traza una huella que sirve de guía. Además de los sellos con los nombres y los lugares, existen los sellos del ocio. Contienen bellas sentencias de contenido poético o moral. El refinado emperador Qianlong debía de tener unos 1000 sellos, algunos de solo 4 milímetros con el símbolo aire antiguo, Wu Xiang, y otros de más de 20 centímetros, con un poema entero elogiando la virtud. Tras ser coronado emperador, empezó a usar un sello que decía: "Es difícil ser soberano". Wei Shun Nan. Según una bonita costumbre entre los funcionarios chinos, todos ellos literatos, sin excepción alguna, cuando un amigo era destinado a otro lugar, lo llevaban a un hermoso paraje y celebraban su despedida. Un cuadro de Wang Fu, titulado Despedida de un amigo en Fengcheng, muestra un bonito paisaje de montaña, en el que se ve un pabellón donde se celebra una despedida. Cada amigo incorpora un poema en el paisaje de la imagen por medio del sello. La pintura aquí
es un acto social, colectivo. En el lejano Oriente, también la poesía es un acontecimiento comunicativo. Sirve como punto de encuentro social. Es para entretenerse y conversar. Su fundamento no es la pasión de un alma poética solitaria. En las pinturas chinas, las estampas de los sellos no sellan nada, más bien abren un espacio comunicativo. No dotan a la imagen de una presencia autoral, autoritaria. En ese punto se diferencian claramente de las firmas de los cuadros europeos. Estas, cual sello de lo finito, acuñan la obra y a la vez impiden cualquier intervención. Al contrario de las estampas de los sellos chinos, que son inclusivas y comunicativas, operan de manera exclusiva y ejecutiva. El doble retrato de Arnolfini, de Van Eyck, encarna la imagen de la presencia, que se opone radicalmente a la imagen china de la ausencia. La signatura en el medio del cuadro, Johann van Eyck fuit hic, Johann van Eyck estuvo aquí, o Johann van Eyck pintó este cuadro, coloca la presencia del pintor en el centro de la obra. La escenificación consciente y simultánea de la autoría y el testimonio profundiza y amplía su presencia. La signatura dota a la imagen del carácter de un documento único y definitivo. La fecha que aparece bajo la misma, 1434, fija la imagen temporalmente. De ahí que cualquier modificación supondría una adulteración de la verdad. El hic, como pronombre demostrativo, genera una estructura referencial que realza la propia autoría, algo que no estaría al alcance del mero nombre. De manera expresa, se comunica que esa persona también es la autora de la obra de arte. Debajo de la asignatura se puede ver un espejo convexo. El radio del reflejo va más allá del marco de la imagen del cuadro. De este modo, da la impresión de que el espejo reproduce la realidad, una parte de la cual queda retratada miméticamente en la obra. Así pues, el retablo se presenta como un espejo del mundo. En la imagen reflejada se ve a una pareja declarándose unión y compromiso. La signatura, colocada justo encima del espejo, Johann van Eyck fuit hic, hace suponer que Van Eyck es uno de los espectadores. El pintor está presente en el cuadro no solo como signatura, sino también como imagen. El espejo es el lugar de la autoconciencia del pintor y de la pintura. Las distintas inscripciones autorales lo destacan como creador de la imagen. Además, el espejo convexo, con su forma redonda, el reflejo lateral de la luz, funciona como un ojo. Los medallones, con escenas de la pasión en el marco del espejo, y la forma en cruz de la ventana, que se refleja en este, expresan claramente la relación entre el espejo y el ojo divino. La mirada de Dios, que coincide en el centro de la imagen con la presencia figural estructural del pintor, ahonda la estructura de la subjetividad. La coexistencia de las escenas de la pasión y el espejo real infunden ánimo al retablo. El verdadero escenario de la imagen es, pues, el alma. Las imágenes chinas de la ausencia, contrariamente, no tienen alma, no se aferran a la identidad por medio de la autoría ni el testimonio. Su falta de perspectiva y de subjetividad hace que no tengan mirada. En Infancia en Berlín, hacia 1900, Walter Benjamin explica una anécdota que se encuentra en un antiguo tratado chino de pintura. La historia procede de la China y cuenta de un pintor que dejó ver a los amigos su cuadro más reciente. En el mismo estaba representado un parque, una estrecha senda cerca del agua que corría a través de una mancha de árboles y terminaba delante de una pequeña puerta que en el fondo franqueaba una pequeña casa. Cuando los amigos se volvieron al pintor, éste ya no estaba. Estaba en el cuadro, caminando por la estrecha senda hacia la puerta. Delante de ella se detuvo, se volvió, sonrió y desapareció por la puerta entreabierta. De la misma manera me encontraba yo, traspuesto de repente en el cuadro,
cuando me ocupaba de botes y pinceles. La experiencia fundamental frente al cuadro no pasa por la imagen que un sujeto se hace de éste, sino por una tergiversación mimética del sujeto dentro del cuadro, por un vaciamiento contemplativo. El observador se vacía, penetra dessubjetivado en la imagen, que tiene la capacidad de abrirse, porque no está habitada ni animada por nadie, dado que es una imagen de la ausencia. Capítulo número 4. Fusi. Copia. Cuando se supo que los guerreros chinos de terracota que se expusieron en el Museo de Etnología de Hamburgo en 2007 eran una copia, se clausuró la exposición. El director del centro, que se erigió en defensor de la verdad, declaró en ese entonces: «Hemos llegado a la conclusión de que no tenemos otro remedio que cancelar la exposición para mantener la reputación del museo». Incluso se ofrecieron a devolver el dinero de la entrada a todos los visitantes que habían acudido. Desde el comienzo de la excavación arqueológica, se llevó a cabo de manera paralela la fabricación de las réplicas de los guerreros de terracota. Junto a la excavación se abrió un taller de copias, pero en ningún caso confeccionaban falsificaciones. Para hablar con propiedad, habría que decir que los chinos estaban intentando retomar la producción, que en ningún momento fue una creación. Los propios originales formaban parte de una producción en serie con módulos, en realidad adornos móviles, que podía proseguirse siempre que estuviera a disposición la técnica de fabricación. Los chinos tienen dos conceptos para designar la copia. El término fangxiping se refiere a las recreaciones en las que es evidente la diferencia respecto del original. No se trata de modelos o copias que pudieran comprarse, por ejemplo, en la tienda de un museo. El segundo concepto para la copia se denomina fuxiping. En este caso, se trata de una reproducción exacta del original, la cual para los chinos tiene el mismo valor que el original. No conlleva bajo ningún concepto una connotación negativa. La discrepancia en cuanto a la interpretación de la copia a menudo ha generado malentendidos y controversias entre China y los museos occidentales. Los chinos a menudo mandan copias en vez de originales, puesto que están convencidos de que en lo esencial no son distintos. Se tomaron el rechazo por parte del Museo Occidental como una ofensa. A pesar de que la globalización genera muchas sorpresas y causa grandes disgustos al lejano oriente, podría liberar las energías deconstructivas. Para el espectador occidental, la concepción de la identidad del lejano oriente resulta muy irritante. El santuario de Ise, el lugar sagrado más importante del Japón sintoísta, que cada año congrega a millones de japoneses, tiene 1300 años de antigüedad. Pero en realidad, este complejo de templos se reconstruye completamente cada 20 años. Esta práctica religiosa resulta tan ajena a los historiadores del arte occidental que finalmente, tras controvertidos debates, la UNESCO eliminó el templo de Shinto de la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Según los expertos de la UNESCO, el santuario de Ise no tiene más de 20 años de antigüedad. En este caso, ¿qué es una copia y qué es un original? Aquí se invierte absolutamente la relación entre original y copia, o más bien desaparece por completo la distinción. En lugar de la diferencia entre original y copia, se impone la diferencia entre viejo y nuevo. Se podría decir que la copia es más original que el original, o que está más cerca del original que el original, puesto que cuanto más antiguo es un edificio, más alejado está de su estado primigenio. En cierto modo, una reproducción volvería a su estado original, puesto que no está ligada a un sujeto artístico. No solo se renueva el edificio, sino que también se sustituyen todos los tesoros del templo. En el templo siempre hay dos conjuntos idénticos de tesoros. Nunca se plantea la pregunta por el original
y la copia. Se trata de dos copias que a la vez son dos originales. Después de fabricar un nuevo conjunto, el antiguo se destruye. Los objetos combustibles se queman y los metálicos se entierran. Sin embargo, después de la última renovación, los tesoros no se destruyen, sino que se llevaron a un museo. Se salvaron gracias a su creciente valor expositivo. Aún así, la destrucción de estos forma parte de su propio valor cultural, que está desapareciendo cada vez más en favor de su valor museístico. En Occidente, cuando se restauran los monumentos, a menudo las marcas antiguas se enfatizan a propósito. Las piezas originales se tratan como si fueran reliquias. El lejano oriente es ajeno a este culto del original. Desarrolló una técnica de mantenimiento muy distinta, que sería más efectiva que la conservación o la restauración. Consiste en la reconstrucción constante. Esta técnica anula por completo la diferencia entre original y réplica. Toma la naturaleza como ejemplo. Se podría decir que los originales se preservan mediante las copias. El organismo también se renueva a partir de un cambio ininterrumpido de células. Al cabo de un tiempo, queda renovado. Las células antiguas se sustituyen por nuevo material celular. En este caso, no se plantea la pregunta por el original. Lo viejo muere y se reemplaza por lo nuevo. La identidad y la novedad no son excluyentes. En una cultura en la que la reproducción constante se presenta como una técnica de conservación y mantenimiento, las imitaciones nunca pueden considerarse meras copias. La Catedral de Friburgo está cubierta de andamios gran parte del año. Está hecha de arenisca, un material muy blando y poroso que no resiste la lluvia ni el viento. Al cabo de un tiempo se desmigaja, de ahí que la catedral esté sometida a estudios constantes para detectar los desperfectos y poder cambiar las piedras erosionadas. En el taller de la catedral se exponen copias de las figuras de arenisca deterioradas. Se intenta conservar las piedras de la Edad Media a toda costa, pero en algún momento se ven obligados a retirarlas y sustituirlas por piedras nuevas. En lo esencial, se trata de la misma práctica de los japoneses. Se acaba colocando una réplica, aunque solo sea al cabo de un largo periodo. El resultado, a fin de cuentas, es el mismo. Con el paso del tiempo, tendremos ante nosotros una reproducción, aunque creamos que nos encontramos ante un original. Pero ¿qué tendrá de original la catedral cuando la última piedra antigua quede sustituida por una nueva? El original es algo imaginario. Es posible hacer una reproducción exacta de la Catedral de Friburgo, es decir, un Fujiping. Es uno de los muchos parques temáticos chinos. ¿Sería una copia o un original? ¿Qué lo convertiría en una mera copia? ¿Qué hace que la Catedral de Friburgo sea considerada un original? Desde la perspectiva material, el Fujiping no se diferencia en nada del original, que ya no conserva ninguna pieza inicial. En todo caso, la Catedral de Friburgo se distinguiría de su Fujiping en el parque temático chino por el emplazamiento y el valor cultural que deriva del culto religioso que se ofrece. Pero si se omitiera su valor cultural en favor de su valor expositivo, no se diferenciaría en nada de su doble. En el terreno del arte, en el mundo occidental, la idea de un original inviolable aparece en un momento histórico concreto. En el siglo XVII, todavía se relacionaban de un modo muy distinto al actual con las obras de arte de la antigüedad encontradas en las excavaciones. Estas no se restauraban según el original, más bien se intervenía en ellas explícitamente y se transformaba su apariencia. Por ejemplo, Gian Lorenzo Bernini así lo hizo con la conocida estatua de Ares Ludovici, que a su vez era una copia del original griego, añadiendo un puño a la espada. En la época de Bernini, el Coliseo servía de cantera de mármol. Se derribaron los muros y se usaron para levantar nuevos edificios. La conservación de monumentos en sentido moderno empieza con la museificación del pasado, que sustituye el valor cultural por el expositivo. Resulta interesante que vaya de la mano de la aparición del turismo,
el llamado Grand Tour, que surge en el Renacimiento y alcanza su punto álgido en el siglo XVIII. Puede considerarse como la primera etapa del turismo moderno. En virtud de los turistas, aumenta el valor expositivo de los edificios y las obras de arte antiguas, que son ofrecidas como atracciones. Precisamente en el siglo en que tiene lugar este incipiente turismo, se adoptan las primeras medidas para la conservación de las construcciones antiguas. Se considera una necesidad conservar estos edificios. La embrionaria industrialización aumenta la exigencia de conservación y museificación del pasado. La aparición de la historia del arte y de la arqueología descubre el valor de conocimiento de los edificios y las obras de arte antiguas, rechazando cualquier intervención modificadora. Para la cultura del Lejano Oriente no existe una fijación previa y primordial. Seguramente, esta actitud espiritual explica por qué los asiáticos tengan menos escrúpulos que los europeos en relación con los clones. El investigador Hwang Woo-suk, que en 2004 acaparó la atención mundial con su tentativa de clonación, era budista. Encontró un gran apoyo entre los adeptos del budismo, mientras que los cristianos se aferraron a la prohibición de la clonación humana. Hwang legitimó su intento de clonación en base a su filiación religiosa. Soy budista y no tengo ningún problema filosófico con la clonación. Y como ustedes saben, el fundamento del budismo es que la vida se recicla a través de la reencarnación. En cierto modo, creo que la clonación terapéutica reinaugura el círculo de la vida. En el caso del templo de Ise, la técnica de conservación también consiste en permitir que el ciclo de la vida vuelva a comenzar una y otra vez, no en que la vida se enfrente a la muerte, sino en que se mantenga por medio de la muerte. Este sistema de conservación incorpora la propia muerte. En un ciclo infinito de vida no existe nada único, originario, singular o definitivo. Solo hay repeticiones y reproducciones. En la concepción budista de la vida como ciclo infinito, en lugar de la creación aparece la descreación, la iteración y no la creación, la resurrencia y no la revolución. Los módulos y no los arquetipos definen la técnica de producción china. Es sabido que los guerreros de terracota están hechos con módulos o más bien adornos móviles. La producción con módulos no es compatible con la idea de original, puesto que desde el comienzo se usan adornos móviles. La producción modular no se guía por la idea de originalidad o de carácter único, sino por la de reproductibilidad. Su propósito no es producir un objeto singular y original, sino la producción en masa, que permite variaciones y modulaciones. Modula lo idéntico y de este modo genera diferencias. La producción modular modula y varía. Así se da lugar a una gran variedad. Elimina la singularidad para aumentar la eficiencia de la reproducción. No es una casualidad que la imprenta se inventara en China. También la pintura china se vale de la técnica modular. El tratado de pintura china más famoso, El jardín de la semilla de mostaza, contiene una serie casi infinita de adornos móviles, a partir de los cuales se puede armar y componer un cuadro. Este modo de producción modular plantea una nueva concepción de la creatividad. La combinación y la variación ganan peso. En este sentido, la técnica cultural china se comporta como la naturaleza. Los artistas chinos nunca pierden de vista el hecho de que producir obras en grandes cantidades también implica creatividad. Ellos confían en que, como en la naturaleza, siempre habrá algo entre 10.000 cosas que cambiará. El arte chino no mantiene una relación mimética con la naturaleza, sino funcional. No se trata de retratar la naturaleza del modo más realista posible, sino de operar de la misma manera que la naturaleza. La naturaleza también genera variaciones nuevas sucesivamente, por lo visto sin intervención de genio alguno. Pintores como Zheng Xie se esfuerzan por emular la naturaleza en dos aspectos. Producen grandes cantidades, casi ilimitadas, de obras,
y son capaces de ello mediante sistemas de módulos de composición, diseños y pinceladas. Pero también invisten a cada una de sus obras en su única e inimitable figura, como lo hace la naturaleza con su prodigiosa invención de las formas. Una vida dedicada a entrenar las sensibilidades estéticas permite al artista aproximarse al poder de la naturaleza. Capítulo número 5. Shansai. Shansai es el neologismo chino que se emplea para fake. Hoy en día existen expresiones como Shansaísmus, cultura Shansai o espíritu Shansai. En China, el Shansai abarca todos los terrenos de la vida. Hay libros Shansai, premios Nobel Shansai, películas Shansai, diputados Shansai o estrellas del espectáculo Shansai. Al principio el término Shansai se refería a los teléfonos o falsificaciones de productos de marcas como Nokia o Samsung que se comercializan bajo el nombre de Nokia, Samsung o Anicat. En realidad, son más que meras falsificaciones baratas. Su diseño y funcionalidad no tienen nada que envidiar al original. Las modificaciones técnicas o estéticas les confieren una identidad propia. Son multifuncionales y están a la moda. Los productos Shansai se caracterizan ante todo por una gran flexibilidad. Se pueden adaptar muy rápidamente a las necesidades o las situaciones concretas, cosa que no está al alcance de una gran empresa, pues sus procesos de producción están fijados a largo plazo. El Shansai aprovecha el potencial de la situación. Este motivo es suficiente para considerar que estamos ante un fenómeno genuinamente chino. La riqueza imaginativa de los productos Shansai es en muchas ocasiones superior a la del original. Por ejemplo, existen teléfonos Shansai con una función adicional para reconocer dinero falso. Eso los convierte en un original. Lo nuevo emerge a partir de variaciones y combinaciones sorprendentes. El Shansai visualiza un tipo singular de creatividad. Sus productos van apartándose del original sucesivamente hasta mutar en originales. Las marcas establecidas se modifican sin cesar. Adidas se convierte en Adidos, Adadas, Adadis, Adis, Dasida, etc. Juegan con las marcas a la manera dadaísta, lo cual no solo se revela como una expresión de creatividad, sino que también tiene un efecto paródico o subversivo frente al poder económico y los monopolios. La palabra Shansai significa originalmente fortaleza de montaña. En la famosa novela El ladrón de Liang Shanmur, Shui Hu Xuan, se cuenta que durante la dinastía Song, los rebeldes, campesinos, funcionarios, comerciantes, pescadores, oficiales y monjes, se atrincheraron en una fortaleza de montaña y combatieron contra el corrupto régimen. Ya este contexto literario dota al Shansai de una dimensión subversiva. Las apariciones Shansai en Internet que parodian a las de los medios estatales controlados por el partido se interpretan como actos subversivos contra el monopolio de opinión y representación. Es expresión de la esperanza en que el movimiento Shansai deconstruya el poder de la autoridad estatal a nivel político y libere las energías democráticas. Pero si el Shansai se reduce a su faz subversivo anarquista, entonces se pierde de vista su potencial creativo y lúdico. La novela El ladrón de Liang Shanmur se asemeja al Shansai, sobre todo por su germen y forma de producción, y no por su contenido subversivo. Para empezar, su autoría no está clara. Se supone que las historias que conforman el corazón de la narración fueron redactadas por varios autores. Además, existen distintas versiones. Una de ellas está formada por 70 capítulos, otra por 100
e incluso hay una de 120. En China, los productos culturales no suelen estar ligados a un autor individual. Con frecuencia tienen un origen colectivo y no son una forma de expresión de un individuo inspirado y genial. No pueden atribuirse claramente a un sujeto artístico que llegara a declararse propietario o incluso creador. También hay otros clásicos como Sueño en el pabellón rojo o Romance de los tres reinos, que no dejan de reescribirse. Existen infinitas versiones de distintos autores, con o sin happy end. En el terreno de la literatura actual china se observa un proceder parecido. Si una novela tiene éxito, no tardan en aparecer fakes. No siempre se trata de imitaciones de nivel inferior que no disimulan su proximidad con el original. Junto a las falsificaciones manifiestas, también hay fakes que transforman el original, ubicándolo en un nuevo contexto o dotándolo de un giro sorprendente. Su creatividad pasa por una transformación y variación activas. También el éxito de Harry Potter puso en marcha una dinámica de este tipo. Hoy existe una gran cantidad de fakes de Harry Potter, que dan continuidad al original transformándolo. Harry Potter y la muñeca de porcelana presenta una cinización de la historia. En el monte sagrado Taishan, junto a sus amigos chinos Long Long y Xing Xing, vence a su adversario oriental Shandomort, la contrapartida china de Voldemort. Harry Potter habla un chino fluido, aunque no maneja muy bien los palillos, etc. Los productos Shansai no pretenden engañar a nadie. Su atractivo consiste precisamente en que ellos mismos indican de manera expresa que no son un original, sino que juegan con este. El juego que habita el interior del Shansai genera energías deconstructivas. Las marcas Shansai también muestran rasgos humorísticos. La etiqueta del teléfono Shansai se parece a la del iPhone, original, aunque un poco usada. Los productos Shansai a menudo tienen su propio encanto. Su creatividad, que es innegable, no se define por la discontinuidad y la creación imprevista de lo nuevo, que rompe por completo con lo antiguo, sino por un gusto juguetón por el cambio, la variación, la combinación y la transformación. La historia del arte china también se caracteriza por el proceso y la transformación. Todas las recreaciones u obras posteriores que modifican incesantemente la obra de un maestro y la adaptan a las nuevas circunstancias no son más que productos Shansai magistrales. En China, la transformación continuada está instaurada como método de creación y creatividad. El movimiento Shansai deconstruye la creación como creatio ex nihilo. Shansai es descreación. Frente a la identidad, reivindica la diferencia transformadora, el diferir activo y activador. Frente al ser, el camino. Así es como manifiesta el Shansai el genuino espíritu chino. De hecho, la naturaleza, a pesar de que no está provista de un genio creador, es más creativa que la más genial de las personas. Los productos de alta tecnología a menudo son Shansai de los productos de la naturaleza. La propia creatividad de la naturaleza responde a un proceso continuado de variación, combinación y mutación. La evolución también sigue el modelo de la transformación incesante y la adecuación. Occidente se sustrae a la creatividad propia del Shansai al considerarlo meramente un fraude, un plagio y una ofensa a la propiedad intelectual. El Shansai se presenta como una forma híbrida intensiva. El propio maoísmo chino era una forma de marxismo Shansai. Al no haber trabajadores ni proletariado industrial en China, se transformaron las enseñanzas marxistas originarias. Su capacidad de hibridación hace que el comunismo chino se apropie del turbocapitalismo. Los chinos no ven ninguna contradicción entre el capitalismo y el comunismo. En realidad, la contradicción no forma parte de las categorías del pensamiento chino. Este se inclina más bien al tanto esto como lo otro, que al esto o lo otro.
el comunismo chino muestra la misma capacidad de transformación que cualquier obra de los grandes maestros, que se abre a la transformación incesante. Se presenta como un cuerpo híbrido, el anti-esencialismo característico del proceso de pensamiento chino. No da lugar a ninguna fijación ideológica. De ahí que también se puede prever que en China aparecerán formas Shanzai políticas híbridas y sorprendentes. El sistema político en la China actual ya ofrece rasgos marcados de hibridación. Con el tiempo, el comunismo Shanzai chino probablemente mutará en una forma política que podría denominarse democracia Shanzai, sobre todo si el movimiento Shanzai libera las energías antiautoritarias y subversivas.